cada uno de los que estén escuchando esta palabra en los medios, ¿verdad? Y también a las personas, cada una de las personas que serán alcanzadas y bendecidas. Amén. Vamos a hacer una oración esta tarde. Vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra del Señor, pero no sin antes pedirle al Señor de su cobertura. Amén. Pedirle al Señor de su misericordia sobre cada familia. Hay un clamor por las familias, no solamente de aquí de la iglesia Familia Betel Cerritos, sino de todo el mundo. Mire, ya se extendió mucho tiempo esta pandemia. No sé cuánto tiempo más podamos resistir como país. Y no solamente eso, sino que tantas situaciones con los cambios de clima, con las situaciones económicas que están pues atacando también y colaborando para que sea difícil, ¿verdad? Hemos oído muchos testimonios cómo las personas allá en Estados Unidos están batallando y aquí en el norte de México también, amén. Así que vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar invocando el nombre del Señor y pidiendo también por la iglesia, por todas las personas que ya tienen a Cristo y las que serán alcanzadas, amén. Oremos. Padre Santo, esta tarde te damos gracias porque en ti, en tu grande misericordia, Señor, tenemos paz, Señor, tenemos, Padre bendito, la confianza de que tú estarás haciendo una obra especial, una obra poderosa. Padre, derriba toda obra de tinieblas, Señor, derriba toda oposición en el nombre precioso de Jesús, Señor. Levanta a tus valientes, Señor, para orar, para interceder, Señor. Levanta a tus siervos, a tus hijos, Padre, a todos los que tú has llamado, Señor, para glorificar tu precioso nombre en esta hora, Padre. Intercedemos, Señor, por todas las familias de la tierra. Levante su voz, hermano. Comenzamos a orar en esta hora por todas las familias de la tierra, Señor. Derriba toda obra de Satanás, Señor. Derriba toda obra de tinieblas, Señor. Quita toda opresión, Padre. Toda resistencia a la oración, toda resistencia a la fe se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y comenzamos, Señor, a ver, Padre bendito, cómo tu grande poder, Señor, comienza a bendecir cada familia, Padre, alrededor del mundo. Cada familia, Señor, que sea alcanzada, sea bendecida, Señor, en este tiempo de angustia, en este tiempo de necesidad, Señor. Clamamos, Señor bendito, invocando tu nombre santo, invocando tu nombre precioso, en el nombre maravilloso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, en el mundo entero, Padre. Hay tanta necesidad. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que ayude, Señor, para que sane, para que restaure, para que consuele, Señor, para que traiga, Señor bendito, ese refrigerio que nuestra alma necesita. Te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es la presencia del Señor y cuánta necesidad hay. Amén. Estamos de acuerdo que es el tiempo de interceder, es el tiempo de orar. Aunque a simple vista pareciera que es un tiempo en el cual se hace más difícil, ¿verdad? Porque no hay muchas oportunidades de estar reunidos como iglesia, ¿verdad? Sin embargo, estemos clamando al Señor para que sea Él ayudándonos con su Espíritu Santo, amén. Que cada hogar se convierta en una iglesia, que cada familia haya ministración de la palabra de Dios, amén. Y bueno, esta tarde, amado, quiero leerle una porción de la palabra del Señor. Esta palabra está en el primer libro de Samuel, capítulo número 3, amén. Usted ubica a Samuel, uno de los profetas con tanta contundencia, ¿verdad? Con tanta influencia, ¿verdad? Dejó marcado un tiempo muy especial en la palabra del Señor, en la cronología bíblica, amén. Tanto así que Saúl, el rey,
estaba tan encariñado con Samuel, ¿verdad? Que pues hasta él estaba muy triste, lo invocaba y quería su presencia porque se convirtió en un apoyo muy grande. Sin embargo, usted conoce el origen de Samuel, ¿verdad? Conoce cómo él es un milagro, él fue un milagro. Su madre no podía tener hijos y tenía un pleito ahí en ese hogar. ¿Cuántos recuerdan, verdad? Ahí lo vemos en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Como Ana estaba ahí batallando con Penina y con su esposo, ¿verdad? Y ella tenía una amargura muy grande en su corazón porque no podía tener hijo. Sin embargo, usted puede leer más adelante ahí en primero y segundo capítulo, cómo Dios le responde a esta mujer atribulada. Porque sabemos que Dios responde, ¿verdad? Aunque a veces pensamos, sentimos como que de pronto no hay una respuesta de parte de Dios, como que de pronto hay un silencio de parte de Dios. Pero quiero decirle, aunque parezca que hay un silencio, cuando más parece que estamos en el desierto, ahí es donde la presencia y la respuesta de Dios llegan. Amén. ¿Dónde respondió más veces al pueblo del Señor? Cuando estaba en Egipto o cuando estaba en el desierto. Mira, en el desierto es donde las rocas empiezan a fluir agua. En el desierto es donde se ve esa llama de fuego en la noche y esa nube en el día guiando al pueblo del Señor. Ahí en el desierto donde el Señor le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce en un madero, para que la gente que estaba siendo mordida por aquellas serpientes voltea a mirar aquella serpiente de bronce. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque ¿por qué en un madero? Bueno, porque evocaba a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué una serpiente? Porque evocaba ahí la causa de la muerte del hombre, ¿verdad? El pecado que entró ahí en el huerto por medio de aquella serpiente. ¿Y por qué de bronce? Por la humanidad de Jesucristo, ¿verdad? El Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios. Y cómo muchos estaban muriendo cuando aquellas serpientes le mordían, aunque no es el tema de hoy, pero lo traigo a luz en este momento porque habla el Señor en el desierto a veces mucho más fuerte que cuando estamos en un tiempo de refrigerio. Cuando estamos todo bien, cuando tenemos lo necesario, cuando estamos llenos, muchas veces Dios habla, pero no lo escuchamos. Sin embargo, cuando estamos en tiempo de necesidad, ¿no le ha pasado? Cuando estamos en tiempo de angustia, cuando estamos pasando por prueba, por lucha, entonces es cuando volteamos nuestros ojos hacia el cielo. Amén. Y buscando la voz de Dios. Y a veces parece que como que Dios no responde. Sin embargo, ahí en los desiertos muchas veces es cuando Dios habla y habla más fuertemente. Amén. Vamos a comenzar a leer, hermanos, capítulo 3, primer libro de Samuel, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel
No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Hay muchos puntos que hoy quisiera tocar en esta palabra que el Señor nos habla, porque no solamente como que pasa ya un tanto desapercibido a ese momento el origen de Samuel, ¿verdad? Cómo él había sido llamado, cómo había sido encontrado, ¿verdad? Para estar allí en el templo. Porque él es un milagro. Sin embargo, su madre había hecho una promesa. ¿Cuántas mamás hacen promesas sobre sus hijos al Señor? Amén. Y no estoy hablando de hacer pactos, estoy hablando de hacer promesas. Amén. Es muy diferente. Y Ana había hecho una promesa al Señor. Le dijo: mira, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dar. No tenía ninguno. Y cuando nació Samuel, ella fue y lo entregó. Y usted lee en el capítulo 2, se va a dar cuenta que la mamá de Samuel venía cada año y traía una túnica, ¿verdad? Ella tenía todo un año para confeccionar una túnica, porque ella sabía, estaba consciente que su hijo iba creciendo. Pero Dios bendijo a esa mujer, amén. ¿Cuántos saben que Dios bendice a los que damos realmente? No estoy hablando de dinero, a los que nos damos al Señor, a los que se dan al Señor, Dios les bendice. Amén. Esa mujer dio lo más valioso que tenía. Todavía no tenía el hijo y ya estaba prometiéndolo, ¿verdad? Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dar. Y se lo dio. Toda su vida Samuel vivió ahí cerca del arca. Pero hay algo tremendo, ¿eh? Mira, Samuel, aunque vivía cerca del arca, dormía en el lugar donde estaba el arca. Porque tú te das cuenta una cosa, los dos estaban dormidos. Tanto el sacerdote como también el muchacho estaba dormido, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba dormido el sacerdote Elí? En su aposento, ¿verdad? Y no había un aposento para el joven Samuel. ¿Dónde dormía él? O tal vez fue por elección propia, yo no sé. Pero él dormía en un lugar especial. Dice ahí, mira el versículo número 3, amén. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fíjate dónde dormía Samuel, amén. Y dónde dormía Elí, ¿verdad? Elí dormía en sus aposentos. Versículo 2. Y aconteció un día que estando ya Elí acostado en su aposento. Sin embargo, a pesar de que Samuel dormía donde estaba el arca, hay algo tan tremendo. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Oiga, ¿cómo es posible? Bueno, es algo tan común que tal vez sucede hoy en día en muchos lugares, y tal vez nos ha sucedido a nosotros, que tal vez estamos cerca de algo físicamente hablando, como religioso. Es una actitud religiosa. ¿Cuántas veces obedecemos lo que la Biblia enseña o lo que estamos acostumbrados a hacer, la asistencia a la iglesia, nuestras alabanzas, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando trabajamos, cuando oramos? Pero sin embargo, tal vez hacemos todo eso desde un punto religioso y sin darnos cuenta que no conocemos
Jehová. Mira, Samuel dormía ahí a un lado del arca y no conocía a Jehová. Y no le había sido revelado la palabra del Señor. Qué tremendo. Aunque él había estado toda su vida, nada más fue destetado. Y en el día que fue destetado, él fue llevado al templo y desde ese día vivió en el templo. Y desde ese día tal vez dormía ahí cerca del arca del Señor. Sin embargo, Samuel no conocía a Jehová. Hay tantas personas que nos acercamos a los lugares donde se predica. Nos acercamos a una religión y a veces no conocemos a Jehová. La pregunta es, ¿tú conoces al Señor? La pregunta es, ¿cómo es que tú sabes que conoces a Dios? Porque traes una Biblia, porque hablas de Cristo, porque vas a una iglesia, porque tienes una denominación encima de ti. Dice, yo soy tal o cual denominación. Y apartas el día domingo y apartas un tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuánto conocemos al Señor? ¿Cuánto conocemos a Dios? Porque conocer al Señor es caminar en sus estatutos, no solamente de manera obediente, sino de manera consciente, entendiendo la estatura, la anchura, la grandeza y la majestad de nuestro Padre Celestial. Y entender que todo lo que hacemos para Él está en función de una sola cosa: su grandeza y su poder y nuestro amor hacia Él. Que todo lo que tú hagas esté en esa función de cuánto conoces al Señor. No solamente por una costumbre. Yo viví mucho tiempo en una costumbre. Yo viví muchos años en una costumbre, en una religión. Vaya, yo caminaba kilómetros y kilómetros haciendo mandas. Y yo lo hacía porque yo pensaba que eso era lo que Dios demandaba. Yo hacía tantas y tantas cosas. Una vez salí a caballo recorriendo muchos kilómetros, nada más para llegar a un templo para que me pusieran ceniza en mi frente. A eso fui nada más. Tardé como 3 horas, ida y vuelta a caballo, yo solo, regresando en la noche en el monte, nada más para llegar. Ya habían casi cerrado. Yo hablé con el sacerdote, le dije, yo quiero que me ponga ceniza. Y eso fue ahí en Santa Catarina. Yo estaba para allá en un rancho que se llama Colonia del Río, dando clases, allá bien lejos por un arroyo. Y yo pedí prestado un caballo. Yo no sabía montar, yo pedí prestado un caballo. Y yo llegué ahí y hablé con el sacerdote. Y yo quiero la ceniza. Ok, ya se acabó, pero te vamos a dar tu ceniza, porque vienes de tan lejos. Me la pusieron y me regresé. Pero no cambió mi vida. ¿Sabe por qué no cambió mi vida? Porque yo estaba ahí tal vez cerca de lo que yo pensaba que era de Dios. Sin embargo, yo no conocía al Señor. ¿Sabe cuándo comencé a conocer al Señor? ¿Cuándo fue mi primera comunión con Dios? Porque la primera comunión que yo hice con una vela y vestido de blanco, ya ni me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que dieron chocolate y pan. Pero no entendía por qué, ni para qué, ni dónde, ni quién, ni cómo, ni cuándo. Aunque yo fui a la doctrina. Sin embargo, yo quiero decirle, el día en que yo recibí a Jesucristo en mi corazón, ese día comencé a conocer al Dios del cielo. Y ese día mi vida cambió. Mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Di una vuelta total. Fui una persona diferente. Y Dios está buscando que cada uno de nosotros sea esa persona diferente por el hecho de conocer quién es el Señor. Samuel dormía ahí donde estaba el arca y no conocía al Señor. Oiga, yo prefiero conocer a Dios. Prefiero conocer a Dios en lugar de dormir ahí, pegado al arca. Pero la visión judía del arca y así era en ese tiempo. Sin embargo, cuando vino Cristo, dijo, yo soy ese cumplimiento. Yo soy ese tabernáculo. Él es el cumplimiento de la ley.
Él es la vara de Aarón que reverdeció. Él es el maná que descendió del cielo. Estos tres artículos estaban dentro del arca. Y Jesucristo es todos y cada uno de ellos. Qué hermoso es cuando ahora no es que estás tú en el arca, sino que el arca está en tu corazón. Si Samuel hubiera entendido, pero no le había sido revelado. Aquí dice, Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aparte que hay una situación. Aunque Samuel estaba cerca del arca, ¿qué hacía Samuel cerca del arca? Estaba dormido. Estaba dormido. Y hoy necesitamos despertar a una necesidad tan grande. Necesitamos despertar para orar por esas familias que se están congelando. Necesitamos despertar para llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Iglesia, necesitamos despertar porque tenemos el arca en nuestro corazón. Es el tiempo de despertar, es el tiempo de levantarse, es el tiempo de empezar a hablar. Sé que va a ser difícil porque el enemigo nos quiere callados, dormidos. Así nos quiere el diablo. Cansados, ocupados, con mucho trabajo. Y los que no tienen trabajo ni cansancio tienen miedo. Y los que no tienen miedo ni trabajo ni cansancio tienen necesidad económica. Y cada vez tiene un pretexto, una situación que le detiene. Pero Dios hoy quiere hablar a tu vida para decirte: despierta, despierta. Comienza a conocer a Jehová. Comienza a recibir la revelación de la palabra de Dios. Mira lo que sucedía en ese tiempo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué hacía Samuel cuando no estaba dormido? Aquí dice, ¿qué hacía? Ministraba. Ministraba. Amén. Oiga, qué bonito es ser ministro. Muchos levantan su mano y dicen, cuando a mí me decían, oye, ¿tú quieres ser ministro? Y decía, no. Yo no quiero ser ministro. Yo no quería ser ministro. Yo no conocía al Señor. Pero cuando el Señor me alcanzó y Él puso el querer y el hacer, y entonces nació en mi corazón la necesidad de ser un ministro. Y Dios quiere despertar esa necesidad en ti, hermano o hermana. No necesitas tener un título de pastor para ser un ministro. Necesitas levantarte y conocer al Señor y recibir la revelación que por el Espíritu Santo de Dios quiere traer a tu vida, revelación de su palabra, y levantarte a ministrar. Yo me imagino que la ministración que hacía Samuel, dice ahí que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Él era ayudante del sacerdote, tal vez le acercaba los instrumentos, tal vez estaba ahí ayudándole en los sacrificios, pero él no tenía ni la edad, ni tampoco tenía la unción de sacerdote como la tenía Elí. Elí era el sumo sacerdote. Qué tremendo. Y él estaba ministrando. Y hoy en día muchos ministramos y necesitamos, sí, ministrar, pero también conocer al Señor. Necesitamos despertar, empezar a recibir la revelación. Ahora, Samuel no tenía la culpa, estaba en el tiempo de la ley, estaba en el tiempo en que todavía no se había revelado el misterio del cielo. Cristo vino a revelarlo. Cristo vino a traer el mensaje del Padre Celestial. Dice que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. Pero fíjate lo que dice el versículo 1. Y la palabra de Jehová escaseaba. No había mucha palabra del Señor. No había mucha revelación, no había mucha visión. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y la pregunta es, ¿y en estos días, hermano, amado que nos escucha? Estamos en un tiempo como en el último tramo de nuestra carrera, amado. Pronto nos vamos. Mira cómo está la situación en todas partes, cómo está el planeta. No estamos hablando de una ciudad, no estamos hablando de un país, estamos hablando del planeta completo.
Estamos hablando del planeta Tierra. Y no quiero tomar la postura de decir, bueno, ya se va a acabar el mundo hoy. No. Porque el Señor habló claramente, dijo, vas a oír de guerras y rumores de guerras, y va a haber señales en el cielo, y el sol se va a oscurecer, y eso va a ser solamente el principio de dolores, y todavía no viene el fin. Pero estamos más cerca cada día. Y hoy, amado, quiero decirte, si hay visión, si hay palabra, si hay revelación. Pero muchos de nosotros estamos durmiendo y necesitamos despertar. ¿Sabes cuál es la visión del Señor para este tiempo? Porque hace 2 años había visión de edificar templos, había visión, ¿verdad? De hacer, de fabricar, de abarcar, de crecer. La tecnología, queríamos la tecnología dentro de la iglesia, ¿verdad? Queríamos proyectores, queríamos aire acondicionado. Eso es bueno, pero la visión de Dios, no la visión de nosotros, es lo que necesitamos encontrar. Y sabes, yo siento que la visión de Dios para este tiempo es alcanzar a las almas, ir por los perdidos, porque es el tiempo, hermano. El mundo está pasando por un desierto. Estoy hablando de todo el planeta. Oiga, están nevando allá con los árabes. En el desierto de los árabes está nevando. Oiga, donde hacía tanto frío, ahorita se están descongelando. Qué tremendo. Y no quiero tomar una actitud alarmista. Ya se acabó el mundo. No. Pero el Señor nos avisa que pronto viene. Y Dios está implantando hoy en día una visión de que tú colabores, y yo también, hermano, en su obra. De que tú y yo nos levantemos, hermano, para interceder. Hay una obra visible que hay que hacer y una obra que no se ve. La obra que se ve, hermano, es llevar el evangelio, predicar de Jesucristo, hablar de a nuestra familia, a nuestros seres amados, a nuestros vecinos. Decirle, oye, mi hijo, mira, ya es el tiempo. Llevar el mensaje. Y hay una obra que no se ve, que necesitamos empezar a hacer. Interceder, hermano. Interceder. ¿Cuántas personas se habrá llevado ya la enfermedad que entró a finales de 2019? ¿Cuántas muertes habrán ya alcanzado? ¿Y cuántos de ellos escucharon que Jesucristo es la vida? Necesitamos despertar, amados. Necesitamos levantarnos, porque todavía hay mucho de esa enfermedad. ¿Cuántos en este fin de semana pasado, con las situaciones que han pasado, los accidentes en la carretera, congelación de sus hogares, están muriendo y están muriendo sin Cristo? Es el tiempo. ¿Cuántos aquí en Cerritos, amado? ¿Cuántos están yendo? Ya ni los anuncian. Antes pasaba el carrito anunciando. Algunos ya no los anuncian. Y es el tiempo de despertar. Pues en el tiempo de Samuel no había mucha palabra, no había mucha visión, pero ahora sí hay. Tú prendes tu televisión o te metes a tu celular. ¿Cuántos pastores están predicando a esta hora? Mira, muchos. Tiempo de oración, ya te conectas, 5 de la mañana hay gente orando, 3 de la mañana hay gente orando. Hay predicaciones, hay estudios, hay alabanzas, pero preferimos a veces nada más estar viendo el TikTok. Preferimos estar viendo la telenovela, preferimos estar viendo otra cosa, en lugar de levantarnos, despertarnos y empezar a hacer esa tarea invisible de intercesión. No había mucha palabra, no había mucha visión. Samuel no conocía a Jehová.
aunque ministraba algo que no conocía. Sin embargo, nosotros sí le conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Conocemos al Señor, porque Cristo Jesús vino a revelarnos, ¿no? El Señor dice: el que me conoce a mí, conoce al que me envió. Ahora, él no tenía revelación, él no conocía a Jehová, él ministraba algo que no sabía, aunque dormía cerca del arca. Sin embargo, Dios lo llamó. Sin embargo, y en contra de toda esta situación, Dios lo llamó. Y yo quiero decirte, amado, Dios te está llamando. Dios le llamó una vez a Samuel y Samuel no conocía la voz de Dios. No lo conocía a él, mucho menos su voz. Y cuando oyó aquella voz, Samuel, Samuel, él se despertó y pensaba que era Elí. Y fue corriendo al cuarto de Elí. Señor, ¿me estás hablando? Elí le dijo: no, yo estoy durmiendo. Yo también estoy durmiendo. Vete y duérmete. Y ahí va Samuel y se duerme. Y otra vez el Señor le habla: Samuel, Samuel. Y se levanta. Y otra vez. Qué tremendo. Hasta que el Señor le puso esto en el corazón a Elí. Porque aunque era un mal sacerdote, Dios había permitido que Elí fuera el sacerdote. Sabemos que Dios es el que pone todas las autoridades. Por eso dice la palabra del Señor que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Resistimos a Dios cuando no conocemos a Dios. Resistimos a Dios cuando no sabemos ni tenemos la revelación de su palabra. Cuando no nos sometemos a lo que Dios habla, entonces resistimos al Señor. Pero Samuel no se resistió. Todas las veces que le habló el Señor, todas las veces se levantó. No tuvo una actitud de: ay, otra vez, y me va a decir que no es cierto. Fue primera vez, se levantó, fue corriendo, tenía una actitud en su corazón de servicio. Eso es lo que hace falta. Dios nos muestra que el liderazgo debe de enseñar a servir. El liderazgo tiene que enseñar sirviendo, tiene que enseñar a dar, dando. Amén. Cuando tu autoridad sirve, cuando se humilla para servir, cuando no es el primero que se sienta a la mesa para que le sirvan, entonces está manifestando que realmente quiere ser una autoridad. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? El que quiera ser más grande entre los hermanos, dice: hágase el siervo de todos. Amén. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta allá será humillado. Mira, Samuel no era el sumo sacerdote, el sacerdote era Elí. Y Elí estaba en su recámara, en su camita. Sin embargo, Samuel, era un siervo, y donde estaba pegado al arca. Y Dios no llamó a Elí, llamó a Samuel. ¿Por qué Dios no llamó a Elí? Porque Elí empezó a crecer en su ego. Elí empezó a pensar que era indispensable. Oh, soy el sumo sacerdote. Tanto que le toleró a sus hijos el pecado. Pero Samuel, a pesar de que no le conocía, a pesar de que toda su vida había estado ahí y ministraba algo que no le había sido revelado, tal vez conocía la letra, tal vez había aprendido muchas cosas del sacerdote, pero hermano, usted también se puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero aquí lo importante es si Dios le ha revelado quién es Él. Por eso batallamos para congregarnos, por eso batallamos para orar, por eso batallamos para dar. ¿Sabe por qué no damos? ¿Sabe por qué no asistimos? ¿Sabe por qué no oramos? ¿Por qué no traemos las ofrendas o los diezmos? ¿O por qué no cantamos con gozo? Estamos diciendo: no puedo dejar de brincar, y no brincamos. Y hermano, estoy brincando por dentro. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no hemos recibido la revelación de quién es Él.
Necesitamos hoy en día, amado, recibir la revelación de quién es el Señor, para saber que cuando yo voy, que cuando yo obedezco, que cuando yo doy, que cuando yo me ofrezco y yo hago, lo estoy haciendo para aquel que dio su vida por mí y que estoy sirviéndole a Él. No estoy sirviéndole a un hombre, estoy sirviéndole a Él. Cuando vienes y haces el aseo, porque cuánto batallamos para que la gente pueda servir, ¿verdad? Y es una constante en muchos lugares, ¿verdad? Hay pocos que quieren ir a hacer el aseo. Hay pocos que quieren un lugar en el servicio. Muchos quieren el micrófono y la cámara y la luz, ¿verdad? Y si no se los dan, se van para buscarlo en otro lugar. Pero ¿cuántos, hermanos, deberíamos de estar como Samuel? Siervo, sin un hogar, sin una habitación, ahí tal vez en el piso, a un lado del arca. Y Dios miró esa humildad y Dios lo llamó a él. Y lo llamó 3 veces. Y el Señor tenía para él un llamado especial. Ese siervo recibió la revelación de lo que le iba a suceder a Elí. Y Dios le cumplió. Amado, esta tarde, hasta aquí queremos dejar esta porción. Sin embargo, hermano, queremos meditar. Necesitamos despertar. Este es el tiempo de despertar. El mundo está pasando por un desierto. El mundo está pasando por mucha necesidad. Y sabes, el único que puede ayudar es Dios. El único que puede sanar al mundo es el Señor. Y necesitamos dejar de ser religiosos. Necesitamos dejar de ser de personas que ministran algo que no conocen. ¿Te acuerdas que dice la palabra del Señor? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ¿sabes por qué hay rebeldía en nuestros corazones? Rebeldía hacia nuestras autoridades, rebeldía hacia las autoridades más directas, a veces en el hogar, en el trabajo, porque no hemos recibido la revelación de quién es nuestro Padre Celestial. Si le conociéramos, fuéramos obedientes. Amén. Así que, hermanos, esta noche debemos de orar al Señor. Señor, revélame tu palabra. Yo quiero conocerte. Quiero saber realmente quién eres tú, Señor. Quiero entregarme. Quiero estar cerca de ti, Padre. Quiero que me uses. Llámame. Yo sé que me has llamado. Quiero decirte, Dios te llamó. Por eso estás hoy escuchando esta palabra. Dios te llamó. Y cuando llamó el Señor a Samuel, Samuel estaba dormido, pero el Señor lo despertó. Y Dios te está llamando hoy y nos quiere despertar a ti y a mí con su llamado. Oremos al Señor esta noche, hermanos. Digámosle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero responder a tu llamado. Oremos al Señor. Padre, esta noche nos acercamos a ti. Oramos, Señor, por los que están muy cerca de una religión, pero que aún no te conocen. Revélanos tu rostro, Señor. Revélanos tu palabra. Revélanos tu voluntad, Señor. Haznos entender la grandeza de tu poder y tu amor. Haznos entender, Señor, que este es el tiempo de despertar. Sé que estás llamando entre las naciones a los valientes, Señor, a los que tienen un corazón conforme al tuyo. Sé que estás despertando hoy, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Despierta a tus ministros, Padre, aquellos que tenían, Señor, un corazón apocado, un espíritu débil, Señor. Ahora te pido en el nombre de Jesús
fortaléceles, levántales con un llamado directo, Padre Santo, que podamos conocerte, que sepamos realmente quién eres tú, Señor, y podamos levantarnos, Señor, y podamos trabajar en tu obra y servirte a ti, Padre bendito de la gloria. Despierta hoy nuestros corazones para que toda rebelión que había en nuestros corazones sea quitada, Padre, para que podamos someternos a ti, Padre bendito, y ministrar con conocimiento de quién eres tú, Padre. Revélate a tu iglesia, Señor. Revélate a tu iglesia, Señor. Que venga el tiempo de la revelación de tu hermoso rostro, Señor. Revela tu voluntad a tus siervos, Señor. Revela tu voluntad a tus ministros, Padre. Despierta tu iglesia. Despierta tu pueblo, Señor. Que comencemos, Padre, a recibir la revelación de lo alto. No con nuevas doctrinas, Señor, sino con la revelación de tu carácter, con la revelación de tu grandeza, de tu majestad, Señor, para entregarnos a ti, Señor, para servirte a ti, Señor, con todo el corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso y santo de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar. Amados, les saluda desde Cerritos el pastor Israel Vallejo, desde la iglesia Familia Betel en Cerritos. Dios les bendiga. Terminamos la transmisión en los medios y continuamos con nuestra transmisión aquí en vivo. Y pues le damos gracias a Dios a todas las personas que estarán viendo este material. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.